por qué lo habían sacado del mercado, por qué la habían sacado del mercado la ranitidina en sus dos formas, en inyectable y en comprimidos. Pero nadie, bueno, ayer en un grupo sí me han dicho, me han comunicado, pero nadie más. Entonces, bueno, ya perdieron su oportunidad. Ahora pueden sí seguir leyendo, investigando, pero ya no por puntos. Entonces, ¿qué es lo que se llena en la tarjeta amarilla? Bueno, el nombre de la institución, el nombre del paciente, el número de historia clínica, ubicación del paciente, dónde vive, en qué zona, el teléfono, la edad, el sexo, en este caso es femenino, pesa 47 kilos, talla unos 52 metros, médico tratante, especialidad, si está embarazada, en este caso no está embarazada, está dando de lactar, no está dándole de lactar. Caracterización del evento adverso. La fecha del evento adverso y el inicio del evento adverso con relación a la administración de él o los medicamentos sospechosos. El inicio ha sido hace una semana. ¿Qué efectos describe la paciente o describe el médico? Tiene hipertensión. Bueno, le han medido antes de entrar a consulta, ya las enfermeras le han medido la presión. La paciente dice que tiene cefalea, tiene fatiga, tiene náuseas, tiene vómitos, también tiene insomnio y otros síntomas, dolores musculares. ¿Cuál es el medicamento sospechoso? Ella está tomando atorvastatina del laboratorio fabricante San Martín, dosis diaria 20 microgramos, frecuencia cada 24 horas, vía oral, fecha de inicio, fecha de final del tratamiento, se anota el número de lote y si es automedicado o no, en este caso no se ha automedicado. Otros medicamentos concomitantes. El medicamento sospechoso era la atorvastatina. ¿Para qué es la atorvastatina? ¿Alguien sabe? Cuando sea, busquen en su celu y me avisan. Nada, ni leyendo. Bueno, lean más de un rato, me dice. Otros medicamentos, ha tomado diclofenaco del laboratorio fabricante San Pedro, la dosis 50 miligramos, ha tomado cada 12 horas, vía oral, en comprimidos. El inicio del tratamiento y el final del tratamiento coincide con la atorvastatina. Y el número de lote, y se ha automedicado. En este caso, ella tiene dolores musculares y se ha automedicado. Factores que pueden predisponer a una reacción adversa. Antecedentes de alergias en general no tiene. De alergias a medicamentos no sabe. De exposición previa tiene que identificar la exposición previa había sido la atorvastatina. Otro medicamento concomitante, ¿cuál? No tiene. Otras condiciones, tiene alteración, no tiene alteración hepática, no tiene alteración renal, no consume alcohol, no consume tabaco. Entonces, de esta manera se va llenando. Hasta ahorita el medicamento más importante que tenemos sospechoso es la atorvastatina. Otras condiciones fisiológicas y o patológicas relevantes. El 9 de marzo suspendió el tratamiento con el medicamento sospechoso. ¿Se acuerdan que era hasta el 12 de marzo? Entonces suspendió el tratamiento porque le vino la reacción alérgica.
y el 22 de marzo se ha recuperado completamente. Entonces, la causa está definida, que había sido que la atorvastatina ¿se ve? Sí, doctora. Van a disculpar, no me di cuenta que no tenía batería. Ya, entonces estábamos en que se ha definido que el medicamento que ha producido la reacción adversa era la atorvastatina, porque al retirar el medicamento, que ha retirado el 9 y tenía que dejar de tomar el 12, han disminuido, han desaparecido sus problemas. Entonces, de esta manera es que se llena el formulario. Claro, ahorita, y este formulario se lo pasa al CEDES, al Centro de Farmacovigilancia en el CEDES, en forma que se llama en una hoja, en la hoja amarilla, y a La Paz se manda por correo, por internet, por correo electrónico. Se entra a la página, se llenan los datos y eso se lo manda. Entonces, de esta manera se llena. Entonces, no tenemos, ¿qué se llama esto? No tenemos excusa para enviar estas notificaciones. En observaciones, datos del notificador, el nombre del personal de salud, el teléfono de contacto para cualquier cosa, ahí ellos pueden llamar y confirmar, y la fecha que se está enviando. Esto es inmediato, no hay que esperar. Vamos a ver las buenas prácticas de farmacovigilancia. En la buenas prácticas de farmacovigilancia es un conjunto de reglas, procedimientos operativos y
prácticas establecidas que se deben cumplir para asegurar la calidad e integridad de los datos. La farmacovigilancia están basadas en la adquisición de datos completos de los informes de eventos adversos espontáneos. O sea, se presenta un efecto adverso, los datos tienen que estar completos, así como les he dicho que se deben llenar, y se los deben enviar. Se debe garantizar la veracidad de los datos recogidos para la correcta evaluación de los riesgos asociados a los medicamentos, la confidencialidad de la identidad de las personas que hayan presentado o notificado las reacciones adversas y el uso de criterios uniformes en la evaluación de las notificaciones y en la generación de señales y alertas. ¿Cuál es el objetivo? Las buenas prácticas de farmacovigilancia están destinadas a garantizar la veracidad de los datos recogidos para la correcta evaluación de los riesgos asociados a los medicamentos. Si no notificamos datos veraces, corremos el riesgo de que se esté sesgando la información, que la información recogida no sea la verdadera. Entonces tiene que ser lo que es, no por llenar el formulario. La confidencialidad de la identidad de las personas que hayan presentado, notificado las reacciones adversas. Por eso mismo es que no hay que tener miedo, temor a que pase algo con haber llenado el formulario. El uso de criterios uniformes en la evaluación de las notificaciones y en la generación de señales y alertas. Para el cumplimiento de las buenas prácticas de farmacovigilancia, registro de reacciones adversas de acuerdo al principio de veracidad de los datos suministrados, documentación rigurosa de todas las reacciones adversas al medicamento y verificación de autenticidad y coherencia. No es que vamos a poner una cosa y abajo vamos a notificar otra cosa. Tiene que ser la notificación coherente. Cumplimiento con los plazos establecidos para la comunicación de sospecha de reacciones adversas graves, que es inmediatamente. Cada persona que intervenga en la evaluación de una RAM debe estar calificada, tiene que tener educación, formación y experiencia. Entonces, para esto tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar y leer. Establecer los sistemas y procedimientos que aseguren la calidad de procesos de gestión y tratamiento de la información. Ahora hay diplomados en farmacovigilancia, o sea que es bien detallado lo que se lleva en estos diplomados. Métodos de farmacovigilancia, notificación espontánea. Sistema de notificación espontánea es la hoja amarilla, quienes van a notificar, los profesionales y las empresas, y según la base de datos. Sistema de vigilancia hospitalaria, supervisión intensiva de pacientes, farmacovigilancia en servicios de urgencias, estudios epidemiológicos, estudios de cortes, estudios de casos control. Y también estudios experimentales, estudios clínicos. Aspectos que pueden incluirse en la farmacovigilancia. Reacciones adversas, detección, valoración y medidas reguladoras. Automedicación es el uso inapropiado, da lugar a confusión. Medicamentos genéricos, diferencias de excipientes y la biodisponibilidad. Contaminación y errores de fabricación, ineficiencia o toxicidad. Hay también, ¿no?, el formulario celeste donde vamos a notificar errores de fabricación, errores del medicamento. Resistencias, resistencia a antibióticos, acceso a la medicación, limitaciones impuestas por motivos económicos, control de la propaganda, usos no autorizados. Ustedes saben que no se debe, no podemos promover el uso de ciertos medicamentos. Nunca hemos visto en la radio, en la tele, de que digan use este antibiótico, ¿no es cierto?
tal vez vitaminas, pero medicamentos para tratar enfermedades no. Estudios post-comercialización, interferencias de los estudios de siembra. Ha cambiado la acción del medicamento ya cuando se lo ha lanzado al mercado. Es diferente a cuando se ha iniciado. Interacciones, control informático de la posibilidad de interacciones, farmacovigilancia planificada, adquisición de datos antes de que se generen señales. Farmacovigilancia hospitalaria, reacciones adversas graves, monitorización de población de riesgo, ancianos y niños, monitorización de grupos terapéuticos, vacunas, medicamentos anti-VIH, terapia génica, plantas medicinales y remedios tradicionales. ¿Qué es un evento adverso? Es cualquier suceso médico desafortunado que puede presentarse durante el tratamiento con un medicamento, pero que no tiene necesariamente una relación causal con dicho tratamiento. O sea, se presenta y no es específicamente por qué, por el medicamento. Reacción adversa al medicamento. Es un acontecimiento o evento adverso. Es la causalidad y los métodos que producen una reacción adversa. Determinantes de la reacción adversa. Una determinante de la reacción adversa según el fármaco puede ser que sea la farmacocinética, la formulación, la dosis, se han equivocado de dosis, vía y velocidad. El paciente, las fisiológicas, edad, sexo, embarazo, desnutrición, patológicas, enfermedades concomitantes, aparte de la principal, predisposición alérgica, predisposición genética. Estas dos últimas son bien importantes, ¿no? Otros tenemos, otros fármacos, el alcohol, contaminantes y el tabaco. Tipos de reacciones adversas. Tipo A, tenemos el mecanismo, efectos farmacológicos exagerados, efectos tóxicos directos, mutagénesis y carcinogénesis. ¿Cuáles son las características? Son frecuentes, mayor a 1%, son dosis dependientes, se suspende la dosis y pasa a la reacción, el efecto, relacionados con el tiempo y puede ser reproducible. Métodos de estudio, ensayos clínicos, notificaciones espontáneas, estudios en animales, estudios hospitalarios, monitorización de los acontecimientos ligados a la prescripción, estudios de corte. Esta es reacción según el efecto de los fármacos. Ahora vamos a ver, tipo B son las reacciones del paciente. Puede ser reacciones inmunológicas, intolerancia metabólica. El paciente no es de varios pacientes, es de un solo paciente, ¿no? Es intolerante a ese medicamento. Es rara, menos del 1%, inesperada, la causalidad es dudosa, el mecanismo dudoso, no dosis dependiente, no reproducible, puede ser grave, relacionadas con el tiempo, frecuencia basal baja. Notificaciones espontáneas, monitorización de los acontecimientos ligados a la prescripción, estudios, casos, control, grandes bases de datos. Tipo C, efectos estadísticos. Aumento estadístico de la incidencia de la enfermedad. Entonces aquí va variando, ¿no? Es de acuerdo a la enfermedad. Frecuencia basal, en cuanto a las características, la frecuencia basal es alta. Son reacciones adversas poco habituales, no relacionadas con el tiempo. La latencia puede ser larga, o sea, por un periodo largo de tiempo. Mecanismo desconocido, difícil de reproducir. En cuanto a los métodos de estudio, estudios de corte, estudios caso-control, monitorización de los acontecimientos ligados a la prescripción, la notificación espontánea es de poca utilidad. Principio, la alerta de un paciente profesional en salud conecta un acontecimiento médico no deseado con una exposición a un medicamento. Esto genera una sospecha y se informa a la
de la sospecha al Comité Nacional de Farmacovigilancia. Ventajas de la notificación espontánea: incluye a una gran población, incluye a todos los medicamentos, puede cubrir las instituciones en salud, todo el ciclo de vida del medicamento, existe la posibilidad de analizar pacientes, es un método económico. Reacciones adversas tipo A y tipo B: falta, efecto inesperado, falso o fraudulento, resistencias, interacciones. Pueden haber problemas de calidad del producto, dependencia y abuso, errores de medicación, intoxicaciones, medicamentos tradicionales y medicinas alternativas. Estos dos últimos pueden producir reacciones adversas y no nos damos cuenta y estamos haciendo que la reacción sea al medicamento. Esto tenemos que notificar. Las RAM de tipo A pueden ser farmacéuticas, formulación del medicamento, farmacocinéticas, farmacodinámicas. Estas pueden ser variabilidad en la sensibilidad del receptor. El receptor puede tener algunas reacciones a la farmacodinámica del medicamento y puede haber una interacción medicamento-medicamento. Reacciones adversas tipo B: mecanismo idiosincrásico, cuadros de aparición impredecibles, no se conocen en la etapa de precomercialización, no se observan en los estudios preclínicos, no dependiente de la dosis, mejoran al suspender el medicamento, baja incidencia, morbilidad y alta mortalidad, porque no se lo identifica, entonces puede llegar a ser mortal. ¿Por qué no se notifica? Por ambición. Recoger y publicar casos personalmente. Yo no publico, pero yo agarro mis notificaciones y hago un estudio y lo presento. Ignorancia de la existencia del programa. Ahora ustedes no pueden decir que no saben. Entonces, cuando les toque trabajar en esto, van en un hospital, ya sea en laboratorio o en farmacia, saben que existe el programa. Timidez, miedo a hacer el ridículo por notificar simples sospechas. Esas simples sospechas pueden ser muy importantes. Letargia, una mezcla de falta de tiempo, falta de formatos y excusas que pueden poner y no notifican. Entonces hay que notificar. Es mucho más fácil escribir sobre la enfermedad que sobre un medicamento. La primera está en manos de la naturaleza. El segundo estará siempre a merced de los antojos, el descuido y los desatinos de la humanidad. Vamos a notificar los rasgos. El ESAVI. El ESAVI es el evento supuestamente atribuible a la vacunación. Que se ha lanzado según la resolución ministerial 0098. ¿Cuáles son los objetivos? Contar con procedimientos estandarizados de vigilancia de los ESAVIs. ¿Y qué pasa con la vigilancia de los ESAVIs? Realizar seguimiento continuo y sistemático a la ocurrencia de ESAVI específicos, establecer los procesos estandarizados de notificación, flujo y manejo de análisis del ESAVI, actividades y responsabilidades del sistema de implementar los instrumentos de la vigilancia integrada del ESAVI. Detectar condiciones de salud debidos a la interacción del principio activo de la vacuna con la persona vacunada. Caracterizar los casos del ESAVI, monitorear la seguridad de las vacunas administradas, establecer comités de análisis conjuntos, centros de farmacovigilancia, el PAI, Programa Ampliado de Inmunización, y el Sistema Nacional de Información en Salud, el SNIS. Revisión clasificada final de los ESAVI, moderados y graves, establecer un sistema de gestión de crisis para prevenir repercusión negativa sobre la población y el programa de vacunación. ¿Cuál es el alcance? El personal de nivel central, departamental, de coordinación de red y los establecimientos de salud públicos y privados. Porque a todo nivel se
se ponen las vacunas, ¿no es cierto? Unos las distribuyen, otros las administran. Por el personal de los centros de farmacovigilancia nacional y departamental, por los miembros del Comité Nacional y Departamental de Inmunizaciones, por el área de vigilancia del SNIS y... no sé qué. Ya. Como texto de estudio de las escuelas formadoras de recursos humanos de salud. Responsabilidad de la vigilancia del ESAVID, el Comité Nacional de Farmacovigilancia, el SNISB, el PAI Nacional, Comité de Farmacovigilancia Nacional, el SNIS departamental, el SNISB departamental y el PAI departamental. Cuando una vacunación es segura, tenemos que tener la calidad e inocuidad de las vacunas. Tenemos que tener la seguridad de que son de calidad e inocuidad. El transporte es muy importante. Tenemos que mantener la cadena de frío desde la fabricación hasta que llega y se le inyecta al paciente. Inyecciones seguras, disposición final segura y vigilancia del ESAVID. En cuanto a la calidad e inocuidad de las vacunas son resultados del desarrollo científico basado en ensayos clínicos controlados, efectuados con base técnica y ética requerida. Dichos ensayos siguen las siguientes fases. Los preclínicos, toxicidad en animales. Fase 1 o primera vez que se utiliza en los humanos, orientada a la seguridad de la vacuna. La prueba del principio activo, reactogenicidad, población menor a 100 voluntarios. Fase 2, inicio de la investigación en la población objetivo, orientada a evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna. Dosis y esquema, población 200 a 500 individuos. Fase 3, etapa de estudios comparados orientada a la evaluación, la eficacia del producto, interferencia con otras vacunas. Este estudio se hace en 300 y miles de individuos. Fase 4, etapa que contempla dos aspectos: eficacia, seguridad, vigilancia, postmercadeo. En caso del COVID, no ha dado lugar a cumplir con todas las etapas, ¿no? Se han saltado etapas y bueno, aquí estamos con la vacuna del COVID. En cuanto al transporte y almacenamiento seguro, el tipo de vacuna define la norma de su conservación en la cadena de frío. Entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados, a menos 18 grados centígrados, a menos 70 grados centígrados. Las vacunas no han sido conservadas de acuerdo a las normas, normas, pueden sufrir las siguientes alteraciones. Pérdida de eficacia, que es un peligro, que ahorita no tenemos, digamos, una epidemia. Han utilizado vacunas en mal estado, no bien conservadas, y después puede aparecer. Pérdida acumulativa e irreversible de las potencias inmunogénicas. Cambios en la seguridad, toxicidad de los productos de degradación, aumento de la reactogenicidad local de las vacunas y reducción del periodo de validez. Entonces, el transporte y el almacenamiento debe ser seguro, de acuerdo a las normas. No podemos, tenemos que hacer una lista de chequeo y tiene que cumplir con todos los puntos. Si no cumple con uno, la vacuna ya no sirve. Así de grave es. Inyecciones seguras, seguridad para quien recibe la inyección, seguridad para el trabajador en salud, seguridad para la comunidad y el medio ambiente.
Disposición final segura en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos, la 755. La disposición final de los residuos debe realizarse en rellenos sanitarios u otras instalaciones de confinamiento, las mismas que deben contar con infraestructura y equipamiento acorde al tipo de residuo, cantidad y volumen, cumpliendo todas las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad durante la construcción, operación y cierre. Vigilancia del ESABI. La vigilancia comprende la definición operacional del evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización, que va a desencadenar la captación y notificación de un caso, su investigación clínica, epidemiológica y de laboratorio, y que concluye con la clasificación final del evento. No hace mucho hemos tenido el problema del sarampión, ¿se acuerdan? La vigilancia, les ESABI, es la que ha descubierto y han seguido vigilando y viendo dónde habían, y bueno, ahorita ya se han tranquilizado, ya no, parece que ya se ha controlado eso, ¿no? Y las personas que han sido las que han presentado esta enfermedad, este brote, habían sido personas que no estaban vacunadas. Bueno, la definición del ESABI es el evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. Es cualquier situación de salud desfavorable, no intencionada, que ocurre después de la administración de una vacuna y es supuestamente atribuido a esta. Puede ser un signo, un síntoma, enfermedad o hallazgo anormal de laboratorio. Si bien existe una relación o asociación temporal, no implica necesariamente una relación de causa-efecto. Por eso hay que hacer el seguimiento. Clasificación. A partir de la evaluación de la causalidad. Evento relacionado con la vacuna o cualquiera de sus componentes. Evento relacionado con una desviación de calidad del producto. Evento relacionado con error operativo. Evento por estrés que tuvo lugar inmediatamente antes, durante o inmediatamente después del proceso de vacunación, evento coincidente y evento no clasificable. Entonces tenemos que hacer, en realidad este seguimiento las hacen las enfermeras, pero pongan que la enfermera no ha detectado un evento adverso y llega a la farmacia y nos comenta, entonces tenemos que notificar. Y las enfermeras saben qué hacer. Clasificación del ESABI según gravedad, frecuencia e inducidos por vacunación. Gravedad moderada o grave, frecuencia, frecuentes y raros, inducido por la vacunación, intrínsecos y extrínsecos. Por la gravedad del cuadro puede ser leve, efecto que se resuelve por sí mismo sin necesidad de tratamiento médico y sin secuelas. Por ahí en el momento del pinchazo pasa alguna cosa, ¿no? Moderado, efecto que requiere tratamiento médico, puede provocar incapacidad temporal y o dejar secuelas. Esto hemos visto con el COVID, que a algunas personas les subía la presión, tenían dolor de cabeza, otros estaban indispuestos todo el día en cama. Pero bueno, después ya eso pasaba, ¿no? Al día siguiente ya no tenían nada. Y grave, efecto que requiere hospitalización, puede dejar secuelas y o pone en riesgo la vida, puede provocar la muerte. Bueno, por la frecuencia del cuadro puede ser muy frecuente, poco frecuente, raro y muy raro. Y aquí tenemos cómo se clasifica, ¿no? En porcentajes y en cantidades. Evento inducido por la vacunación, factores intrínsecos, respuesta individual, idiosincrasia del vacunado en relación al antígeno, extrínsecos, relativos a los componentes de la vacuna y no al producto biológico propiamente dicho. Etapas de la vigilancia. Tenemos la detección e identificación de la ocurrencia, evaluación inicial, se notifica, se investiga, se realiza un plan de acción, se hace seguimiento, se retroalimenta y
Ya vemos qué es lo que ha pasado con esa reacción adversa a la vacuna o a la inmunización. Detección e identificación. Se debe sospechar que cualquier condición que afecte a la salud de una persona vacunada en los primeros 30 días posteriores a su vacunación pudo haber sido ocasionada por la vacuna. Cada evento supuestamente atribuible a la vacuna e inmunización. Bueno, aquí está definiendo el ESAVI grave que cumpla cualquiera de las siguientes condiciones. Cause la muerte del vacunado, pone en peligro inminente la vida del vacunado, obliga a la hospitalización o prolongación de la estancia, es causa de discapacidad o incapacidad persistente o significativa, se sospecha que generó una anomalía congénita o muerte fetal, se sospecha que produjo aborto. Entonces, esto hay que identificar rápidamente. Mecanismos de detección, centros centinelas en todas partes del país, todos los centros de salud son centros centinelas. Por ejemplo, hospitales infantiles que realizan notificación semanal negativa, un hospital de referencia departamental en el caso de la vacunación anti-COVID-19 o plan de vacunación con emergencia sanitaria. Redes informales comunitarios establecidas para detección temprana y por rumores. A veces hay rumores que son ciertos, ¿no? Entonces tenemos que poner atención. Monitoreo de medios de comunicación y redes sociales, eso ha sido a través, ¿se acuerdan con el sarampión ha pasado eso, no? Han ido monitoreando en todas partes. Búsqueda activa de los casos de ESAVI institucional a través de la revisión de registros de hospitales y clínicas del sector público, seguro y privado, estableciendo contactos con los médicos pediatras del municipio o localidad, autoridades municipales y comunitarias en unidades educativas, centros laborales, dirigentes de organizaciones sociales para verificar ausencia completa de casos. Y hay que tomar un ratito, por favor. Hola.
Entonces, de esta manera es que las notificaciones son importantes. Entonces, como les decía, los rumores, ¿no es cierto? Empiezan los rumores, pareciera que son rumores nomás, pero resulta que hay que hacer caso a los rumores. Y los centros centinelas están encargados de que sí, ellos tienen que estar detrás de eso, ¿no? Alertas a cualquier notificación. Evaluación inicial, tratar al paciente, manejo debe ser de acuerdo con el cuadro clínico, especialmente si este pone en riesgo su vida. El personal de salud debe disponer de medicamentos de urgencia y de la guía de manejo de estos casos. Según la gravedad del caso, este será referido a un hospital de mayor complejidad. El Comité de Crisis del Establecimiento de Salud, en coordinación con el Comité de SAVIS departamental y nacional, deben mantener informados a los padres, tutores, a las personas vacunadas y o a la comunidad, informar sobre beneficios e inocuidad de la vacunación, reforzando su confianza, sí, decirles, ¿no?, que les puede producir un escozor, que pueden tener fiebre o fiebre local en el local de la inyección. Entonces, todo eso hay que explicar al paciente y si nosotros tenemos la oportunidad, también. Explicar además sobre la ocurrencia de eventos simultáneos que no necesariamente son por la vacuna. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, tenemos que saber que no es por la vacuna, que se están presentando, pero no necesariamente por la vacuna. Es importante, hasta que no concluya la investigación, será imposible emitir opinión sobre causa de los eventos. Entonces, tenemos que callarnos también. Ese es el rol del Comité de Vigilancia del ESAVI departamental y nacional. Ya con los resultados ellos van a informar. Las notificaciones. ¿Qué se notifica? El ESAVI moderado grave, no esperado, y ESAVIs leves esperados. ¿Quiénes notifican? Responsable de vigilancia de los establecimientos de salud públicos, seguros a corto plazo, ONGs, iglesias y privados. ¿A quiénes? Al director del establecimiento de salud, la coordinación de red, al PAI departamental, a la, no me acuerdo qué es, de la vigilancia epidemiológica, comité departamental del ESAVIS, comité nacional. ¿Cuándo? El moderado grave de inmediato, el no esperado de inmediato y el leves esperados puede ser semanal. ¿Cómo? El moderado y el esperado y el no esperado, registrando completamente el formulario 030 del ESAVI. Este formulario estará disponible de manera impresa en los establecimientos de salud para notificación directa a través de la página web del Centro Nacional de Farmacovigilancia, y los leves y esperados solo nos sirven para datos estadísticos. El reporte del ISABES levis en el registro nominal de vacunación electrónica. El registro de estos casos puede realizarse en el RNB a partir de la identidad y elección del menú, el signo síntoma correspondiente, es llenar el registro en el registro correspondiente en la hoja de notificación. El reporte de SAVIs moderados y graves en el RNB. El registro de estos casos también debe realizarse en el RNB de identidad y elegir el menú, el signo, síntoma. Procede a llenar el formulario del SAVIS y completa. Es el mismo procedimiento que en el formulario de llenado la tarjeta amarilla, solo que en este caso es de las vacunas y lo mismo hay que ir llenando según vaya la pregunta. Se envían los formularios, los medios oficiales de notificación se describen a continuación. Los coordinadores de red deben enviar el 030 de SAVIS moderado grave al PAI del CEDES por correo electrónico, fotografía y posteriormente en plazo corto
el documento original con los anexos correspondientes. En vez de fotografía, mejor es sacar escanear, porque a veces en la fotografía no se ve bien o menos, un poco se distorsiona. Entonces, una buena forma de enviar es escaneando. El Comité del ESAVIS departamental integrado por el Centro Departamental de Farmacovigilancia, el Programa Ampliado de Inmunización y el Sistema Nacional de Información en Salud de Vigilancia Epidemiológica deben ingresar a la base de datos y enviar formularios de ESAVIS moderado o grave completamente llenada a la página web de la GEMED y posteriormente la ficha original y los anexos correspondientes vía courier al PAI nacional para su análisis en el Comité de ESAVIS Nacional. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no? Si alguien nos pregunta, ya sabemos qué es el ESAVIS y cómo se procede para hacer llegar una notificación respecto a las vacunas. Nos pueden preguntar, entonces nosotros los vamos a guiar. ¿Cuándo notificar? Periodicidad inmediata y semanal. Inmediata, casos de ESAVIS moderados y graves, incremento inusual de ESAVIS en un determinado lugar, conglomerado del ESAVIS, cualquier rumor que se genere en la comunidad o en medios de comunicación. Semanal, casos de ESAVIS leves o no esperados. Responsabilidad en la notificación. ¿Quiénes son los responsables? El Programa Ampliado de Inmunización, el Centro Nacional de Farmacovigilancia, el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. ¿Qué vamos a notificar? Vamos a ver la detección del caso, evaluación inicial, registro de fechas del ESAVIS, notificación, notifica y envía la ficha del ESAVIS a la coordinación de red, notifica y envía la ficha del ESAVIS al PAI del CEDES y el PAI del CEDES notifica al Centro Departamental de Farmacovigilancia. El Centro Departamental de Farmacovigilancia va a evaluar la información. Si está completa, la registra en una base de datos. Si está incompleta, solicita información y otra vez vuelve. Y bueno, si registra la base de datos, cuando está completa, se envía la notificación al Centro Nacional de Farmacovigilancia y al PAI. Otro formulario es el de falla terapéutica, inefectividad terapéutica, falla inesperada de un mecanismo en producir el efecto previsto, como lo determinó previamente a la investigación científica. Este es el formulario celeste, que también hay que notificar. Eso sería por hoy. Si tienen alguna pregunta, ¿cuántos se han dormido? Bueno, si no tienen preguntas, quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, doctorita. Hasta luego.